Bienvenida, Belén. Gracias por estar acá hoy, por abrir tu diario personal. Belén actualmente vive en Uruguay, así que Sí, hizo un viajecito para estar sí, presente hoy en este podcast que es el último del año. Así que con ello vamos a recorrer una temática que me parece súper interesante de poder abordar, que es el consumo problemático en mujeres y abordar el consumo con perspectiva de género, ¿no? Algo que se habla muy poco, que hay muy poco dato estadístico, que hay muy poco número y que a veces los números sirven para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Así que te doy la bienvenida y te agradezco de nuevo que estés acá. Me Ujú. encanta tenerte. Bueno, Gracias. gracias Marina, gracias por invitarme. Me gusta dar el cierre del ciclo y, y en algún punto el augurio de lo que puede venir, pero sí, contenta, gracias por la oportunidad, aparte porque es la oportunidad de que las mujeres que pasamos, que tuvimos trastorno por uso de sustancia, consumo problemático, abuso de drogas, adicción, a veces A veces molestan más los términos que las ¿Sabes qué te iba a realidades. preguntar eso? Cuando vos lo Mm, tenés que contar en tu grupo de amigos, ¿cómo definís lo que te pasó? mm. Yo puntualmente me defino como una adicta en recuperación. No todo el tiempo lo estoy explicando o Claro. hablando porque no son discusiones que dé o que, Ujú. no, bueno, ya te curaste, ya no consumís hace mucho. Yo entiendo la adicción desde otro lugar y por ende la recuperación desde otro lugar, entonces, eh, porque el problema va mucho más allá de las drogas. Lo que aparece, lo más sintomático, aparece el consumo y todo el desastre de la persona que Ujú. consume, pero cuando desaparecen las drogas y ya no están, y empezás a estar en recuperación, donde sea, o en una comunidad terapéutica, en un programa de 12 pasos, en la iglesia, en algún camino espiritual, donde fuese, ¿no? Ujú. Vas a decir, bueno, entonces ya está, ya no me drogo más, digo, y estoy de primera. Y en realidad, con el tiempo empezás a descubrir que hablar de las drogas no hace más que rascar la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay abajo? Y ahí es donde está, creo yo, o entiendo, o es mi concepción, lo más nodal de la enfermedad de la adicción, ¿no? Y vos hiciste de eso una carrera, porque Sí. hoy sos una periodista especializada en todo lo que tiene que ver Mm, con adicciones y te convertiste también en una voz autorizada, ¿no? Digo, como mm, para poder abordar y poner en agenda temáticas que por ahí están como muy tabú, ¿no? Digo, estamos muy acostumbradas a hablar de hombres en consumo problemático y que por ahí se los juzga un poco menos. Y vos tenés la particularidad de ser una mamá de dos hijos que hoy tienen 27 y 19 años, y que te tocó en un momento de tu vida el consumo problemático donde al mismo tiempo eras mamá. exacto. ¿Qué te pasó con eso? En su momento sobreviví. En su momento la obsesión por consumir drogas era tan fuerte y estaba tan viva que no tenía mucho más espacio para pensar en de qué forma estaba maternando. Una adolescencia muy difícil la Ujú. mía, entonces, bueno, yo dentro de esa adolescencia también soy mamá y, y en ese, Eras muy jovencita, 19 años a tenías, los ¿no? 19, o sea, yo cumplí 19 años el 23 de diciembre y el 26 nació Nico. O sea, todo mi embarazo fue mis 18 años y no tengo muchas fotos del embarazo porque no tuvo las características que suelen tener muchos de los embarazos buscados, esperados, con Ujú. conciencia sobre todo, porque Sí. puede no ser buscado o esperado, pero cuando aparece la noticia, yo estaba adoleciendo descontroladamente, ¿no? Y las poquitas fotos que tengo, cuando me miro, wow, era una nena. Era realmente, de hecho, era mamá y tenía la edad de mi hija, ¿no? Yo la miro a Mm. mi hija, ¿Sabes que pensaba en eso hoy? es fuertísimo cuando la miro Sí. y le digo, o también en el proceso de recuperación, yo fui recuperando el vínculo con mi hijo. Y no hace mucho hizo una publicación en Instagram que me llenó de amor muy fuerte, donde hizo una publicación con una foto nuestra de cuando él era bebé y una foto más actual.
Y en esa foto de cuando él era bebé, él me dice, eras una nena, ¿no? Y digo, realmente, ¿no? Por supuesto que era una nena, era una adolescente insegura, asustada, eh, desesperada y desesperanzada más que desesperada. Pero en ese proceso de recuperarme, bueno, Camila vino después, Camila vino 8 años después. Cuando ya estabas en otra etapa de tu vida, Cuando ya en estaba, recuperación. cuando ya estaba en recuperación, después de haber tenido una recaída, porque yo logré, o sea, tuve muchas idas y vueltas. El proceso de la recuperación de un adicto no es lineal y no es estático y no es tipo, bueno, entro en recuperación. Es como creer que uno va a terapia y porque se sienta 6 meses en una sesión individual Sí, de terapia, uno resuelve el totalmente. trauma de la vida. Y es como, el trauma ese después se va pronunciando de otras formas, ¿no? O sea, hay que seguir yendo. Y un poco me pasaba eso, ¿no? También con el hecho de empezar el proceso de recuperación, de mantenerme sin drogas, con lo que eso significaba. Y en ese mantenerme sin drogas, ir tomando conciencia de que era una piba de 20 años, de 21, que la recuperación me ofrecía en ese momento una vida, un programa de 12 pasos en el que sí pude mantenerme sin drogas. Pero claro, tenía 20, 21 años, quería salir. O sea, quería ir a bailar, quería relacionarme, ¿no? Entonces aparecían los sustitutos. Por eso te decía lo de Sí. lo que rasca la superficie. Estás abriendo un montón de puertas que quiero que podamos para ir un poco más a fondo, para, sobre todo para aquellas personas que van a estar del otro lado viendo esta charla nuestra y Mm, que por ahí están pasando por una situación así. A mí me gustaría hacer un spoiler mm, para aquellos que está muy están bien. ahora del otro lado. Belén se recuperó, Sí, Belén pudo salir adelante sí. y por eso le importa tanto Mm, contar su historia, ¿no? Para decir, mm, yo estuve en el infierno, no sé si sí, denominarlo así, sí, pero para ahí claro, te he escuchado decirlo total. y lograste salir. Entonces me gustaría hacer Mm, un spoiler como para el que está del otro lado, que se quede hasta el final de nuestra charla, pero que vos pudiste. Y te propongo que todas esas ventanitas que acabas de abrir, por ahí vayamos una por una. Si te parece, y si tenés ganas hasta donde vos quieras mm, contar, ¿cómo fue que empezaste el consumo a una edad mm, muy chiquita? sí. Empecé a consumir entre los séptimo grado, más o menos. em, 12 años. sí, 12 Oh, años, entre los 11 y los 12, 12 seguro, porque me acuerdo lo que nos daban en la escuela de estudiar. Tengo registro de eso. Y cuando empiezo a consumir lo hago con algo que estaba en casa, que era pegamento, que sabía que era una droga porque me habían dicho, tipo, no se respira esto no se respira, mira que te marea, o cuando íbamos a cargar nafta en el auto de mis sí, padres, y tipo, no sientas, no tenés que, yo me paraba al lado del surtidor, siempre me quedaba sintiendo el olor. Siempre tuve ciertas conductas quizás más, más disruptivas o más impulsivas. Eso también lo fui como analizando después. Empezó a consumir, pero ya antes de consumir habían algunas conductas. Es como esto de tipo, che, cuando hoy en día pueden tener otros diagnósticos. O no, che, ¿qué le pasa a esta piba, no? Esta niña. Me llamaba mucho la atención, me acuerdo en la casa de unos tíos que yo amaba muchísimo, había un arma. Ellos vivían en Palermo, lo que es Palermo Hollywood hoy. Esas armas debe ser de antaño, con sí. un mango de Ujú. nácar. Viste que de antes, te estoy hablando de exactamente 40 años, ¿no? Y yo me fascinaba. Decía que iba al baño, siempre iba y miraba el arma y la tocaba. O sea, que quizás a otros niños les da miedo, ¿no? Sí. A mí me generaba más... yo iba hacia el fuego como la mariposa, ¿no? Como Eras desafiante dice, por ahí. muy muy desafiante y poco temerosa, ¿no? Y bueno, y así es como también doy con las drogas, en un momento también difícil de ese cambio de la infancia
a la adolescencia. Y siempre mi consumo no fue un consumo divertido. Sí, tuve muchos momentos de pasarla bien, no voy a mentir que, ay, qué espanto, que no, muchas veces me divertí, la pasé bien, me drogué porque quería experimentar. eh, pero generalmente ¿Conectabas con el dolor más que conectaba con con el el...? dolor. Generalmente tenía episodios muy desagradables, de mucha angustia, em, donde aparte de eso iba creciendo, y hasta que sin darme cuenta no pude parar. No pude parar por mi cuenta, che, esto te está trayendo problemas, ya no vas al secundario, ¿no? Ujú. Dejaste la escuela. Se me viene el liceo, estoy medio uruguayizada, ¿no? Vivís en Uruguay hace 6 años. 6 años exactamente. Ayer cumplí 6 años en Uruguay. Mira vos, que te Sí, llevó el amor, después otra ventanita que otra vamos a abrir. ventanita, otra ventana. Pero Un ventanal es un ese. ventanal, tal Un cual. Me ventanal. quedo con esta escena, digo, porque uno puede tomar como que, bueno, vas a una estación de servicio, obviamente el olor que hay es el olor Sí, sí. a combustible, hacen alguna reforma en tu casa, el olor que hay es a pegamento. Ahora, de Ujú. ahí eso a convertirse después en una adicción, Mm, ¿cómo llegás a eso? mm, Y qué pasaba con la mirada adulta, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta que estabas atravesando una situación mm. difícil? Sí, rápidamente se convirtió primero la adicción, apareció por supuesto el cigarrillo de la mano, ¿no? En Ujú. automático. Muy rápido apareció el alcohol, muy rápido. Donde yo tenía episodios de alcoholismo brutales con 13 años. Por ejemplo, yo iba a la escuela de River, ¿no? Al Sí. Instituto River Plate. Yo jugaba al vóley. Fuimos a jugar a Brasil. eh, y por ejemplo, a veces esto de la mirada adulta, ¿no? Digo, suerte que hoy hay más, por lo menos más espacio para la palabra, más espacio para no ser tan expulsivos, aunque sigue sucediendo, pero me parece que cada vez se está Se hablando charla un poco más más, del tema. cada vez se entiende más, Ujú. digamos, que cada pibe y cada piba tiene sus particularidades, y todos merecemos un lugar a donde estar, ¿no? Pero en ese momento yo me fui a Brasil y tuve 2 episodios de emborracharme con 13 años en la playa, yendo a jugar partidos de básquet, o sea, con los compañeros que eran más grandes, jugaban al handball, y las chicas éramos de River, o sea, del equipo de vóley. Y me acuerdo muy fuerte que me sentó la entrenadora en el desayuno un día, y me dijo, te voy a subir a un avión y te vas a volver, me dijo, ¿no? Si volvés a tener una conducta. Pero yo pensaba, digo, che, nadie le llamó la atención que alguien con 13 años esté alcoholizada corriendo a una compañera para golpearla por adentro de un hotel, que esa era yo. O sea, y la respuesta, porque aparte yo me acordaría si la respuesta hubiera sido, ¿te está pasando algo? O sea, venía el castigo antes de la charla. ¿Te Nunca está nadie me pasando preguntó si me algo? está ¿Te puedo pasando ayudar? algo. Claro. Que quizás hubiera sido hermoso, digo, y hubiese permitido que quizás yo me di cuenta que me estaban pasando un montón de cosas, Ujú. que no estaban buenas. Pero la respuesta era mucho más punitiva y mucho más, digamos, del orden de lo correctivo, ¿no? Pero después de eso ni siquiera, estoy segura que ni siquiera le deben haber dicho a mi madre, porque no, era como tipo, bueno, el correctivo y a seguir adelante, ¿no? Em, Entiendo también que el alcohol está muy naturalizado, Sí. y se empieza con mucha fuerza también en la adolescencia, ¿no? Aparece con mucha fuerza el alcohol, lamentablemente, ¿no? Las famosas Y previas que siguen la sucediendo y sin famosa, sí, control. sí, UPP, UMM, Sí, no sé, sí, sí. no Tantas sé, letras tipo, tienen que... y todo eso, tipo, y Sí. hay que tomar y hay que tomar, pero O que aparece los pibes no se ahí. saben divertir si no es a través del alcohol, como que es un actor que desinhibe, Protagonista, claro, protagonista. y que desinhibe, y vos te empezás a preguntar, pero ¿qué Mm, pasa que este chico o chica no se puede divertir si no es tomando mm, alcohol? Digo, porque es verdad, es una puerta de entrada que no sabes en qué momento se puede cerrar. Y no, si vos estás en una situación vulnerable o lo que mm. sea, te pega distinto.
totalmente. Y sí, depende de la edad también, Total. del desarrollo emocional, dónde estés tomando. Tomas en la plaza con los pibes, no sabes ni con quién estás, o si te estás tomando, no sé, una cerveza con unos amigos en tu casa. Es que, digo, son muchos. Si ese día estabas Ujú. angustiada o angustiado, si estás atravesando una situación de estrés. ¿Y qué le pasaba a esa nena de 13 años? Mira, yo estaba, yo identifico como esa franja como de las peores de mi vida, ¿no? Y haciendo la lectura después fue el quiebre de unos episodios de abuso sexual que sufrí y que no fueron los primeros en mi vida, pero fueron muy significativos porque, porque yo creo que en ese momento lo que hicieron fue destruir mi inocencia y mi capacidad de confiar en el mundo, ¿no? En las Ujú. personas. Sí. Vos cuando decías esto de dónde estaban, o sea, cuál era la mirada adulta, mi vieja durante muchos años, por distintas circunstancias, también ha maternado muy sola y, y yo tengo todos los recuerdos que tengo de mi vieja son laburando y estudiando. O sea, y escuchando Serrat y cierro los ojos y la veo descalza, baleando el patio de casa ahí en Colegiales y escuchando Serrat, ¿no? Esos son mis... Ella ahí, ella estudiando sus libros de Derecho de Navegación, mamá es abogada, sus libros de Derecho de Navegación y trabajando, ¿no? Y su placar. Ese es el contacto que tengo, ¿no? El placar lleno de tapados de piel y yo poniéndome todas sus cosas. Y yo entre los 11 y los 12 años, que es cuando sufro una secuencia sistemática, digamos, de abusos sexuales, entre medio de eso empiezo a enfermarme, ¿no? Yo entre los 11 y los 12 estuve internada en el hospital de niños por un cuadro bastante agudo de deshidratación que venía de la mano con una hepatitis, que venía a continuación de una mononucleosis. Un Y, cuerpo que y dentro hablaba. yo estaba explotando por todos Ujú. lados, yo estaba explotando por todos lados y, y con mucha incapacidad naturalmente por la edad. En su momento igual me culpé mucho, durante muchos años la terapia me ayudó a no echarme la culpa y a reconocerla y a reconocerme como víctima. Ujú. Una palabra que me ha generado mucha contradicción, ¿no? Porque para mí una víctima es alguien muy débil, ¿no? Y yo necesité mostrarme muy fuerte para que eso no se replique a lo largo de la vida. Ujú. Entonces, para la víctima, no, 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 como no soy una víctima. Y sobre todo cuando, bueno, en diferentes instancias de mi vida sufrí abusos sexuales y, y generalmente perpetrados por varones cercanos a la familia, lo cual rompía más todavía la confianza. Y yo creo que las drogas, Marina, me salvaron de suicidarme. Yo creo que fue en su momento el consuelo. El consuelo, el tormento también, pero lo fueron, ¿no? Yo me hubiese matado literalmente. Lo pensaba, de hecho. Tenías esas ideas Pensaba, siendo tan chiquita. sí, 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 obvio. 12 13 años, cómo me puedo morir, cómo... Y si tomo, me acuerdo que pensaba en tomar veneno, si tomo veneno para ratas, ¿qué puede pasar con mi cuerpo? No, no quiero sufrir, no, no quiero que me duela. Entonces la droga vino a en algún lugar, a anestesiar y a desconectarme de todo y lo logró. Me trajo mucho más problemas después ese fue también porque no tenía como muy desarrollado esta capacidad de amarme, ¿no? No sabías cómo Que hacerlo no, no, tampoco. ni idea, no, ni idea, para nada. En un momento levantaste el Absolutamente. teléfono y llamaste al Cedronar. ¿Cuántos años Sí. tenías? 19 años. Habían pasado unos cuantos años. Sí, sí, habían pasado muchas cosas muy feas, mucho consumo, mucha violencia de género, que en ese momento no se concebía como tal. Y el padre de mi hijo, que es un adicto en carrera todavía, de hecho,
era sumamente violento conmigo, sumamente violento. Hemos estado muy corto tiempo, ¿no? Un periodo muy cortito de Ujú. tiempo. Pero como yo era como de su propiedad, él consideraba que podía seguir, digamos, abusando de mí en cuanto se le cruzase o me cruzase por la calle. Entonces, había pasado mucha agua abajo del puente. Yo ya sabía que tenía un problema con drogas. ¿Y cuándo tocaste fondo? ¿Qué dijiste? Es hasta acá. El último fondo. Toqué muchos fondos. Pero el último. El que vos quieras contar. eh, Mira, el último que lo he mencionado en otra entrevista, el último fue el más revelador en relación a nadie se salva solo, ¿no? Generalmente los adictos a las drogas intentamos consumir con éxito. No es que tipo, ay, la droga me pega mal, viste, tipo la dejo, no, bueno, no solo me voy a drogar el sábado, bueno, viernes y sábado, Como bueno, si uno pudiera armar un calendario de qué totalmente. día Yo a veces consumís. decía, esta droga no la tengo que mezclar con esta, porque pierdo el conocimiento. O sea, con esta droga me pongo más paranoica, no la tengo que usar con esta. O sea, te convertís Te en un haces una, científico. sí, O sea, empezás a hacer experta en un campo que te generaba más dolor que otra cosa. totalmente. Y experta en un campo donde aparte el campo, como dice ahí un poco Rita Segato, ¿no? El cuerpo mismo de esta mujer, digamos, como campo de experimento, a ver con qué, ¿no? Y en el medio vinculándote con varones generalmente en Bueno, contextos. hace muy poquitos días estuviste en una nota en Uruguay que así te conocí con un colega Mm, donde lo describías como que tu paso por la adicción fue como una zona de guerra. mm, Y me quedó, es una imagen muy fuerte representarse a alguien porque estás combatiendo en muchos frentes en una mm. guerra. Y generalmente estás solo. Sí. ¿En quién te apoyabas o con quién sentías ganas de hablar y contarles lo que estabas viviendo? Digo, porque digo, uno te tiene sentada a vos enfrente y me imagino que detrás había una familia también que Sí. veía lo que te pasaba y que debe ser Mm, sumamente desesperante, ¿no? Ver como un hijo o una hija está en una situación así y querés agarrarla y se te escapa. Hay otra anécdota que vos contás en esa nota que tuve la chance de ver de tu suegra que un día va y te grita en un mm, lugar en Palermo que salgas de ahí. sí. Pero digo, ¿qué rol jugaba en ese momento tu familia, ¿no? Digo, Mm, podías hablar, podías contarle, o tus amigas, o tu círculo más cercano, ¿dónde mm, buscabas? Porque en algún momento volvés de la adicción, mm. ¿no? Digo, y estás... Sí, durante la adicción misma activa, hasta que estuve internada, yo me interné el 13 de octubre del año 98. Esa fue mi primera internación en una situación muy desmejorada mía, como con una psicosis tóxica, de mucha gira, de mucha droga, de muchas drogas. Y cuando yo estaba en pico de consumo, yo, si bien me drogaba con mis amigas del secundario, con las que estaban, amigas que adoro, aparte que hoy cuando puedo nos vemos, que viajo, todas estamos grandes y ¿Todas salieron? tenemos, sí, 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 pueden tomar alcohol, digamos, generalmente, pero sí, sí, lo cierto es que, de hecho, las charlas son, che, vos estabas como muy mal, pero aparte ellas a veces me han dicho cosas como, nosotras no éramos conscientes de que estabas tan mal, éramos todas muy pibas, teníamos todas 17 años, 18 años, 19 años, 20, no había ahí en el grupo alguien, digamos, que... y yo particularmente, yo me fui de mi casa, yo no estaba en mi casa, no vivía Claro. en mi casa, vivía en la casa de una de mis amigas del secundario. Mi vieja, el registro que yo tengo es de una desesperación total. Mi mamá realizaba denuncias continuamente de búsqueda de paradero, búsqueda de paradero, búsqueda de paradero. En un momento me localizaron y fue un asistente social a verme y yo bajaba drogada a atenderla, a la asistente social. O sea, no,
Era, ¿Y hasta dónde llegó un asistente social cuando cumplís los 18 años? ¿O esto fue antes? Entiendo que fue esto era antes. antes Ah, de los 18 años, pero después continuó, porque yo era una joven de 18 años embarazada, claro. una joven de 18 años embarazada consumiendo, que después, cuando nace Nico, entre todas estas escenas de esa gran tocada de fondo, yo un día me drogo, el día más doloroso, uno de los más dolorosos, eh, yo me voy salgo, no recuerdo, yo vivía con mi amiga, una amiga, otra, del secundario, y mi hijo. Y yo siempre desaparecía. Mi amiga trabajaba. Entonces cuando yo volvía, mi amiga me decía, no puede ser que te vayas y dejes a tu hijo. Eh, y ella se tenía que ir a trabajar. Entonces ha pasado de llegar y que mi hijo esté al cuidado de el hermano de otra amiga, porque la otra amiga no atendía, porque el gordo era bebé, aparte estamos hablando de un bebé de 7 meses, de 8 meses, de 9 meses. Y en un episodio de estos yo consumo y me detienen, como tantas veces me habían detenido por disturbios, por averiguación de antecedentes, me detienen, estaba muy drogada aparte, o sea, habré estado toda la noche detenida, no tengo ni idea porque el tiempo salgo y sigo consumiendo y consumo y consumo y consumo y en un momento al otro día aparezco en mi casa. Mi amiga que aparte me cubría, trataba de cubrirme, de no decirle a mi familia, de tipo, Belén desapareció. Eh, entonces mi amiga me dice de todo, no sé qué, ahí ocupate de tu hijo, ¿no? Y por supuesto yo no me podía ocupar de nada. Entonces me quedé dormida. Y lo siguiente que recuerdo es que abro los ojos muy mal mm, y la tengo a mi abuela sentada enfrente. Mi abuela murió hace poco tiempo, con 103 años. Mi abuela Italia, amada abuela Italia. Y en ese momento tenía unos 70 y pico, la vieja, y abro los ojos y ella estaba con mi guaupa, ¿no? Y lo amacaba, ¿no? Me acuerdo que Nico lloraba y entonces mi abuela me miraba y me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo estaba muy descerebrada, como le decimos, ¿no? Muy descerebrada, había estado mucho tiempo consumiendo, 2, 3 días, ya no me acuerdo. Y me levanté y me fui. Me acuerdo que la miré, la insulté, no recuerdo ni bien qué hice. Y me fui. Y me fui automáticamente a drogar. Automáticamente. Y ahí pasó una de las cosas más tristes, que es que se quedaron con Nico, ¿no? Más tristes por un lado, pero estaba tan comprometida con la adicción yo, que en algún lugar fue, voy a poder drogarme sin tanta culpa, sin tanta culpa, ¿no? A Nico no le va a faltar nada, va a estar divino, cuidado, y van a poder darle lo que yo no puedo, que es nada. Entonces en algún lugar eso jugó como un doble filo, ¿no? Fue muy doloroso, pero ¿Pero todo el tiempo? ¿Todo el tiempo te pasaba de sentir eso o en algún no, momento querías ir a buscarlo y decir, no. voy a dejar de hacer esto No, yo o quería te ir a daba, buscarlo y seguirme drogando. No quería dejar de drogarme. No. No estaba en mis planes y ni todavía no siquiera habías atravesado ese punto de quiebre de decir, quería parar la bronca. Yo quería que se dejen de enojar toda mi familia, es que me recuerda mucho pero a la situación de la docente que te dijo te subo un avión, ¿no? Como que claro. cada vez que volvías de una situación así, te encontrabas con lo punitivo, ¿no? Digo, mm, no para juzgar a la docente no, ni por para juzgar a tu supuesto. abuela, porque digo, No, cada obvio. persona reacciona como No, me han puede. llevado a terapia, me han acompañado a un programa que tenía la obra social de adicciones. Realmente trataban de hacer Sí, lo todo que lo que, tenían al alcance. lo que tenían al alcance, pero hay algo que yo después aprendí, no solo por mi historia, sino por mi trabajo y por lo que estudio, que es que uno no, o sea, el deseo de dejar de consumir es intransferible. Ujú. La gente que cuando hay alguien que está sufriendo abuso de drogas, de alcohol, o ludopatías, toda la gente que tiene alrededor quiere que esa persona deje de consumir. Sabés que puede hacerlo, pero es intransferible. Yo de hecho trabajo todo el tiempo con adictos y con adictas y no, más allá de lo profesional,
esta es mi experiencia. Lo cierto es que en el camino, o sea, cárceles, hospitales o la muerte, Cementerio, cárcel o calle. claro, exacto. Esas son las terminales. Esa es la vida. Y de ahí hasta las terminales, como dice el sticker, ¿no? Todo es bronca y dolor. O sea, es denigración. Porque cuando dejo de tener a mi hijo, por supuesto que tenía culpa y tenía angustia. Pero Y estamos hablando también de un adolescente, eras 19 años. chica. 19 años. Digo, hoy con el tiempo que pasó, digo, hoy cuando vemos una mamá de 19 años todavía nos seguimos sorprendiendo y decimos Sí, qué chiquita que es. totalmente. La cara, los gestos. Me pasa con mi hija, por eso lo tengo en vivo cuando Cami me llama, que ahora está de viaje. Mami, me dice, mami, con un tono joven. Entonces, ese fue uno de los grandes, de los grandes quiebres, ¿no? ¿Te Y enojaste sobre con vos, todo, Belén? sí, mucho, mucho. Me enojé mucho. Me enojé por muchas cosas. Me enojé y me culpé, ¿no? Me culpé por la adicción, ¿Y cómo saliste de ese lugar? mucha terapia, mucha terapia. ¿Y qué terapia te funciona? ¿Qué tipo de terapia te Mira, funciona? hice psicoanálisis y después hice, y es lo que más hago, cognitivo-conductual, porque tengo mis momentos, como que he hecho terapias alternativas también, pero soy una convencida de que la salud mental lo es todo. Y si no lo es Sí, todo, totalmente. es casi todo, ¿no? Y hablar de salud mental. Y hablar de salud mental, hablar de ser mamá, hablar de... Imagínate que yo ni siquiera amamanté. Ujú. Cuando yo tuve que empezar a hablar de mi vida, al principio, cuando hablaba con mamás, tipo, con otras mamás, en el jardín, las historias de lactancia, bueno, y todo lo que hay alrededor del mundo de la lactancia, ¿no? Y de la importancia. Bueno, yo no había amamantado a Nico, porque un día lo amamanté y yo estaba muy borracha y la que en ese momento era mi suegra me dijo, o sea, está mal lo que haces, o sea, después no sé si Nico era que lloraba, no tengo ni idea porque tampoco tengo mucho registro. Y fue tipo, upa, claro, yo no puedo alcoholizarme y amamantar. Bueno, hay mamadera. O sea, siempre era la opción seguir Pero una consumiendo. persona que estaba en ese estado no podía tomar buenas decisiones. No, no, claro que no. No, me llevó mucho tiempo tomar buenas decisiones. Pero la primera buena decisión fue dejarme ayudar. Pero me ¿Por dejé quién? ayudar y le pedí ayuda a mis viejos cuando tuve ese quiebre fuerte. Le pedí ayuda a ellos, eh, una vez más. Aunque después tuve recaídas. Volví a tener recaídas. Volví a querer consumir con éxito. O sea, yo buscaba la fórmula. Buscaba la fórmula. Es que nadie dice que el camino es fácil. No, no. Pero con el paso del tiempo, con el famoso diario del lunes, te das cuenta que en realidad tampoco era tan difícil. Era como que yo al principio de la recuperación decía, ay, pero me aburro. Tenía 20, 21 años, Eras me muy chica. aburro. Embole y tipo. Y después con el paso del tiempo dije, che, pero para qué drogada tampoco es que me divertía tanto, ¿no? Es como, no estaba tan divertido amanecer con cualquiera, intercambiar drogas por el cuerpo, estar en lugares espantosos, con gente espantosa. Tampoco era que estaba, uy, qué bien que la estaba pasando, ¿no? No, Como que en eso poder deconstruir la fantasía de las drogas y el éxito. romantizarlas un poco. Sí, de las drogas y lo popular, de las drogas y la sensualidad y la sexualidad. ¿Qué sentías cuando estabas drogada? ¿Qué te hacía sentir la droga? Mirá, depende qué droga, ¿no? Generalmente los alucinógenos, para mí había un punto donde eran como lo mejor porque era Stranger Things, digo, la serie, ¿no? Era un mundo paralelo. Ujú. Y ese mundo paralelo era muchísimo mejor que el real, muchísimo mejor. Entonces esa era, por eso cuando empiezo con el pegamento, que tiene un impacto muy rápido,
y baja muy rápido también, pero el efecto trasciende una alucinación por completa. Entonces, eso era realmente, después vinieron, digamos, otro tipo de drogas alucinógenas de diseño que también las consumí y que me parecían alucinantes porque esas sí eran drogas que me hacían sentir contenta, feliz, aunque después era la resaca, el dolor, pero eso era después. En el pico máximo yo estaba contenta, no estaba Cuando, triste. cuando bajabas de esa situación, Sí, que dejabas de consumir sí, el tiempo que sea, sí. ¿te daban ganas de levantar el teléfono y contarle a alguien todo lo que te había pasado en ese periodo, en esas horas, en esos días? No, Decir estoy bien, estoy mal. O, no, o pero seguías como. Porque digo, yo lo que escucho con tu discurso es una persona muy sola. mm, No sé si lo estoy interpretando bien mm, o si estabas rodeada de gente que por ahí nada que ver y que te sentías. Pero sola en el sentido de que lo estabas viviendo desde lo más mm, carnal tuyo, ¿no? Como, esta soy yo, esto es lo que me estás pasando mm, y me banco la que venga. Me da como esa mm, sensación, pero al mismo tiempo, digo, uno no puede perder de vista que eres muy chica, muy digo, y chica. que estabas en una situación realmente de vulnerabilidad. Esto que contaste, esto que para conseguir drogas Mm, intercambiabas tu cuerpo, digo, con todo lo que eso conlleva, digo. ¿Dónde estaba el dolor físico tuyo, no? mm. Después que pasaba todo eso, digo, ¿cómo te sentías? El tema es que el consumo de sustancias no era de una sola sustancia. Entonces, si yo me levantaba cuando me iba para el secundario, me fumaba uno y yo tomaba alcohol a las 12 del mediodía, con 17 años. Digo, yo entraba alcohol a la escuela, en latitas de gaseosa, o sea, siempre tomaba alcohol, ¿Y todo el ahí tiempo. te charlaron, te sentaron para Jamás. decir No, jamás, jamás. Era que eras como. la problemática, la que Sí, era la venía, problemática, era como la que no, te ya no, la que encasillaban ya se en... había ido de su casa. Eh, era, era realmente la Hoy problemática. serías la Era, bardera. sí, hoy sería la bardera. Hoy capaz que me darían un poco más de bola o no sé, me hubieran Sí. agarrado entre 15 me hubieran matado. Pero era como, era muy disruptiva. Todo el tiempo estaba llamando la atención. O sea, cualquiera que hubiera estado hubiese tenido un ápice de empatía, hubiese dicho, che, me parece que esta piba, o sea, Algo le pasa. le está pasando algo. Llevábamos hámster y los tirábamos me iba y me tatuaba el primer tatuaje, lo hice a los 15 años y me lo hice en la mano. Entonces, por supuesto, eso levantó un quilombo total en el reglamento. Me decía el director, no, el reglamento no permite tatuajes. Y yo al otro día fui con el pelo fucsia. Me llaman a la dirección de vuelta. El reglamento no, le digo, el reglamento no Redoblabas habla todo el de. tiempo. Estaba todo el tiempo diciendo que me estaba pasando algo, emborrachándome dentro de la, Claro. de la Sí, escuela. lo que no podías decir con palabras se Estaba todo el tiempo traducía en... actuándolo, todo el tiempo actuándolo. Mi vieja, con las pocas herramientas que tenía, eh, porque aparte también tengo un hermano mayor, Son tres hermanos, ¿no? somos tres hermanos y, o sea, paliando la vida, yo no estaba en mi casa y lo que sí también me sirvió una noche que consumí también y que llegué a la casa donde vivía, fue la primera vez que pude hablar de que había sufrido abusos y estaba sumamente alcoholizada yo. Y, y estaba la mamá de mi amiga despierta cuando yo llegué de madrugada. Y esa fue la primera vez que yo pude hablar y poner en palabras lo que me había pasado, que me acuerdo que ella me dijo, tenés que poder hablarlo. Fue como el primer adulto que yo registro que me escuchó y, pude empezar como una nueva etapa, o como una capa más de la cebolla, ¿no? ¿Fue la Como primera persona que, que se lo contaste? sí, ni siquiera a la hija, que era mi mejor amiga. Fue el primer adulto que fue como, se lo puedo contar y, y aparte pasó algo hermoso con ella, que es que me creyó. Te iba a preguntar eso. Claro. Después los que vinieron después no, pero ella me creyó. Eso fue como, eso fue muy ¿Habías revelador. intentado contarlo antes y nadie te No, creyó? No. nunca. No, nunca. No, no, no. Jamás. Jamás porque lo vivía con mucha vergüenza.
con mucho, con mucho estigma. Y, y aparte, viste que estaba como, hay cosas que lamentablemente, estaban muy naturalizadas, ¿no? Como hacerle upa a la sobrina, tocarla, como cosas que, No sé si naturalizada, cosas que no se hablaban, ¿no? sí, O que no se ponían, o cómo vas a dudar, sí, sí, el tío es bueno, sentate. o hacer la vista, ¿no? De Mm, que esto no está pasando. Digo, los chicos suelen dar señales de que algo no no anda funciona. bien. Y tampoco, digo, esto es caerle al adulto, decir, ¿cómo no te diste Mm, cuenta? Digo, digo, en esos momentos, digo, uno no puede ponerse con esos papás que o no vieron la situación, no se habrán dado cuenta. mm, Digo, pero acá hoy la protagonista sos vos y es lo que vos sentiste en ese momento y qué sí, sí. importante que se destrabó con otro adulto, que por ahí no Mm, era de tu círculo íntimo, y te hizo ver de, che, yo te creo, te abrazo, te acompaño, mm. estoy. Y ahí volviste un poquito a confiar en el mundo. No, no porque, no, 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 para nada. Era Confiar, una, confiar en el mundo me llevó mucho tiempo, sobre todo confiar en los varones, la tapa del libro, o sea, en la tapa del libro que voy a escribir, ¿no? El día que confíe en un varón, ahí podemos hablar de mi esposo, digo, el día que confíe en un varón, pero no, 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 mucho sub y bajas porque eh, las situaciones de abuso y las situaciones de mi vida en realidad eran transversales al consumo de sustancias. Y el consumo de sustancias hace que uno pierda mucha credibilidad, ¿no? Cuando mm, vos contás algo, por eso mm, te iba a preguntar, que vos misma lo sí, respondiste antes de que yo hiciera la intervención, porque vos empezás el rato diciendo que estabas alcoholizada cuando se lo totalmente. contaste. Sí, Entonces sí. digo, qué bien que esa mujer pudo ver más allá del estado en el que estabas en ese momento y creerte. Algo en Mm, vos hizo que esa mujer creyera, ¿no? sí, En sí. ese relato. Belén, ¿en qué momento es esta tocada de fondo Sí. donde decís, ahí sí, después de todo Mm, esto que estoy pasando, necesito esta ayuda, me dejo mm. ayudar y empezás a paulatinamente el camino de la recuperación? ¿Cuántos años tenías? ¿Te acordás? Tenía 21, 21 años y llevaba algunos meses sin ver a mi hijo. En ese Y interín, digo, cuando, perdón que te haga esta sí, dale, interrupción, dale. pero en el momento en que tu familia se hace Sí, cargo se hace de tu cargo de bebé que Nico. tenías 19 años, Sí. ¿lo visitabas, lo ibas a ver Lo como visitaba, podías? no, al principio no, después me lo llevaban ellos. Yo estuve 13 meses internada y me llevaban a Nico a la visita, que me acuerdo que o un día se hizo el bautismo, entonces yo fui al bautismo, por supuesto estuve con él todo, pero, o sea, yo estaba internada, iba a la visita y un día me acuerdo que llegó y ya caminaba, eh, ¿viste? Porque por una cosa u otra te vas perdiendo muchas cosas, ¿no? Y, y ahí iba teniendo un vínculo de mucho anhelo al vínculo. De hecho, yo le escribí muchas cartas a mi hijo, muchas cartas, y nunca se las di. ¿Las tenés todavía? Sí, pero justo en este viaje se las traje, porque me las pidió. En este mismo viaje, el Voy a sobrecito. esperar a que se las des para publicar esta nota. No quiero spoilearle Y, nada a Nico. sí. Y cuando yo le escribía las cartas, y las fui guardando, están amarillas las hojas, muchas las escribía en servilletas, porque cuando teníamos salida terapéutica, yo me iba y me sentaba a tomar un café. Me acuerdo que yo fumaba cigarrillos negros, no te digo que era muy chica y era como un adulto, fumaba Que habías cigarrillos, vivido muchas vidas. fumaba cigarrillos negros y tomaba ristretto, que era Sí, café. sí, Hoy muy tomo, fuerte, hoy tomo fuertísimo. té chai, o sea, latte, Ah, nada te que fuiste para el ver. otro lado. Nada que ver, o sea, es como tomar ristretto con 20 años, tipo, ¿qué te pasa, hija? Calmate, digo yo. Entonces, y ahí le escribían servilletas. Y le escribía, y le escribía, y le escribía. Y todo eso lo conservé 27, 26 años. Entonces, me llevó mucho tiempo que él se amigue conmigo, porque a mí me llevó mucho tiempo poder cuidarlo. ¿Te acordás de la primera vez que Nico te dijo mamá?
no me acuerdo la primera vez que me dijo mamá, pero sí me Pero ¿cuándo acuerdo. empezaste a sentir ese mamá con más Ah, fuerza? no, yo tengo el recuerdo bien fuerte que tengo es de un día verlo jugar. Él tendría unos 2 años, 3 años quizás. Yo estaba limpia, estaba sin consumir y estaba en estos grupos de 12 pasos que conocí, a los que sigo yendo. Y él estaba en el piso jugando porque me habían dejado salir un rato con él. Y el grupo que va cerca de la casa de mamá, porque Nico vivía con mamá y la mitad con papá. Entonces, yo me lo llevo conmigo al grupo y él estaba sentadito en el piso y jugaba y jugaba. Y me acuerdo que lo miré y fue como si algo me hubiese atravesado el alma. Lo miré y dije, daría la vida por ese niño. O sea, lo miré y dije, wow, o sea, yo me saco lo que este pibe necesite, yo se lo doy, ¿no? Empezaste a conectar Y con tu maternidad. con mi maternidad, con ese amor, Ujú. ¿no? Que no quiere decir que no hubieses conectado antes, pero estabas pudiendo en ese Sí, pero momento. no pude conectar antes, porque también creo, con el paso del tiempo y el trabajo también, no solo el personal conmigo, sino con adictos, yo creo que se construye también eso, ¿no? Que Sí. eso se construye, y se construye inclusive desde la panza, desde ese embarazo. O sea, creo la primera ecografía que yo tengo de Nico es a las 27 semanas. No hubo una construcción Ujú. de. Había una piba drogándose desesperada, con muchas ganas de desaparecer. Entonces, no tiene que ver con Nico, con no amarlo a él, tiene que ver realmente Qué loco eso, ¿no? con, Porque con eras una querer mujer que estaba terminar. por dar vida y Mm, que estabas tan conectada con la muerte al mismo tiempo, ¿no? Digo, que total. qué difícil de entenderlo en una cabecita de 18, 19 Mm, años. totalmente. Y llevó ese tiempo, ¿no? Como construir. Y cuando leí las cartas no hace mucho, y le conté que las tenía, Nico sabe toda tu ay, historia. sí. Y me dijo, ¿cómo que pero dámelas? Le digo, bueno, estaba esperando algún día Dame que las las viejas, te quieras. dijo, ¿no? Pues te dice Vieja, vieja. me ¿Cómo te dice va a decir vieja, vieja, desgraciada, Nico? desgraciada. Y me dice, 46 años tiene la claro. vieja, che. Entonces me Vamos, dice, ¿qué nos vieja, queda? dámelas las cartas. Le digo, bueno, no, si las querés te las doy. Sí, claro, quiero tener eso, ¿no? Entonces las releí y yo soy una mamá desesperada por recuperar a mi hijo. O sea, en esas cartas, como que en el paso del tiempo perdí mucho la perspectiva, sobre todo el registro de cómo me sentía, pero en esas cartas soy una mamá amando profundamente a Nico, eh, disculpándome con él, pidiéndole perdón, y diciéndole que no estaba bien y que no podía, que yo no estaba porque realmente no podía, ¿no? Y que todo lo que estaba haciendo lo hacía por él. De hecho, muchas veces cuando empieza la gente la recuperación, es tipo, bueno, no, esto hay que hacerlo por uno. Y yo digo, no sé si hay que hacerlo por uno, hay que hacerlo por lo que sea. En algún momento, yo no puedo hacer. Yo llevo, en abril voy a cumplir 22 años limpia, ¿no? Yo te miento si te digo, "Ay, yo estoy limpia por mis hijos". No, yo estoy limpia por mí. Yo estoy limpia porque lo último que haría en mi vida sería volver a drogarme. Yo estoy limpia porque lo que menos quiero es morirme. O sea, lo que menos pienso es en hacerme daño. O sea, lo que menos quiero es provocarme dolor. ¿Estás amigada con esta Belén? Sí, sí, sí. Con esta Belén que aparte no se salvó sola. Y lo traigo como el concepto absoluto del amor de las demás personas, ¿no? Que primero que no me juzgaron, y eso lo encontré en mis pares. Por supuesto en muchos profesionales, pero en mis pares, en aquellos adictos que estaban en recuperación, en aquellas mujeres que habían pasado, que habían consumido embarazadas, que habían abandonado a sus hijos, que no habían amamantado, que habían dado a sus niños a hogares. O sea, yo realmente me sentía un monstruo. Entonces, encontrarme con otras mujeres que me decían,
O sea, no sos un monstruo. O sea, tranquila, ¿no? No sos un monstruo. Lo que sí la droga me hizo hacer cosas monstruosas, pero no lo soy porque de hecho hago muchas más cosas piolas y lindas que cosas que no están tan buenas, ¿no? Entonces, esa mujer que aparte está en recuperación, soy una mujer en recuperación, yo soy una adicta en recuperación, y soy una persona, yo soy una persona en recuperación, que aparte soy mamá, aparte soy periodista y ahora empiezo nuevamente otra carrera a principio de año, ¿Qué vas a empezar? psicología. Y he estudiado 2 años de derecho y soy inquieta, Sos mucho más que polifacética, lo que te pasó. soy muchísimo más. Y sos la mamá de Camila Sí, también. soy la mamá de Cami. Sí. La mamá y ahí fui mamá limpia, estando limpia. Y Fue ahí totalmente sí, distinta esa ahí maternidad. sentí, me acuerdo, te voy a contar algo que cuando le salieron los primeros dientes a Cami, y yo la estaba bañando, era chiquita, no sé, tendría 5 meses por ahí, cuando cortan los dientes. Y la estaba bañando en su bañerita rosita, me acuerdo. Entonces hago así, me doy cuenta que estaba cortando los dientes. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. No podía parar de llorar, ¿no? Y, y después me di cuenta que no solamente estaba celebrando eh, los dientes de Cami, sino que estaba doliendo los dientes de Nico, ¿no? Que nunca toqué y que nunca vi. Y en ese momento estaba viva, y estaba ahí, y estaba viva, estaba limpia, estaba suelta. Como siempre digo, estaba suelta y estaba conectándome con la maternidad desde temprana edad, ¿no? Y fue muy revelador, ¿no? Esto de puedo estar acá, ¿no? Puedo estar acá, puedo estar consciente. Por supuesto, Puedo hacerme amar, cargo. me hago cargo. Materno. Nunca fui fanática de amamantar. De hecho, mi hija estudia primera infancia y a veces me dice, me imagino que me diste la teta 6 meses, porque eso es eso, me empieza a sermonear. Y le digo, sí, pero con complemento, Camila. Nunca fui fanática Somos mamás de... igual. Demos o no demos el pecho es Pero una viste que para la decisión. sociedad no es tan así, ¿no? Sí. Hay una mirada Es que fuerte generalmente no se escucha el deseo. Entonces es como que va más la norma que el que el deseo. Y hay muchas deseo. mujeres que no tienen el deseo de amamantar y no van a ser mejores o Mm, peores madres. A veces tampoco se puede. Digo, y no hay que juzgar, digo. sí. Eh, un poco volviendo al inicio de esta charla, eh, lo que te pasó a vos, digo, siendo mujer, ¿no? Cuando le pasa a los varones por ahí, Mm. el tratamiento es otro, ¿no? El tratamiento, digo, que se le da dentro de la sociedad, ¿no? Sí, Como, claro. pero cuando le pasa a una mujer, me imagino a vos con el tema de la maternidad, te habrán caído, Fuerte. ¿no? Digo, como... Muy fuerte. ¿Y hoy cómo contestás a eso? Digo, porque hoy es otra Belén, ¿no? Digo, y no debe Como dice faltar. Rosalía, con altura, contestó. Mira, me Exactamente. pasa que, por supuesto que me fui empoderando y fui entendiendo que no solo me atravesó la adicción, sino el sistema, Ujú. digamos. Entonces, porque aparte, cuando yo consumía, o sea, a las mujeres siempre nos trataron un poco peor en general. Bueno, las mujeres son más viciosas, las mujeres terminan entregando el cuerpo, las mujeres no, es como siempre, generalmente el dinero, la droga, la plata, el arma, lo que fuese, realmente está en manos del varón, ¿no? Entonces, siempre hay como un sesgo más sobre las mujeres, ¿no? Sobre lo que nosotras hacemos, de la forma que podemos conseguir drogas y lo que somos capaces de hacer, ¿no? Bueno, en general te tenés que quedar en tu casa a maternar y a cuidar a los pibes y el varón sale. Entonces es como, siempre escuché mucho esta cosa de no, la mujer que se droga mucho, es muy rosquera, la mina que es rosquera, pero siempre como que, ¿no? Desde un lugar. Y con eso convivís continuamente. De hecho, la primera vez que pude decir que no amamanté, habrá sido no hace mucho, debe haber sido hace unos 13 años. Sé, no mucho, que dije, me voy a hacer una remera.
Me quería hacer una remera, tipo, yo no amamanté. Y, tipo, porque era como una, ¡qué peso que me saqué de encima! Ya no tengo que decir, no, lo que pasa es que yo no generaba leche, que el calostro, nada. No amamanté. Y no tengo que y no tengo que sacar un corolario atrás No, por qué todas las no, pero parece que uno siempre razones. tiene que rendir Cuentas. como cuentas y demás, ¿no? Como, ¿cómo es hoy el vínculo con Nico y con Cami? Mm. El vínculo con Cami es un vínculo hermoso desde siempre, sobre todo desde que nos fuimos a Uruguay hace 6 años. Ahora vamos a ir al capítulo Uruguay con el amor. El día que confié en un varón. El título es El día que confié en El un día que varón. confié en un varón. Muy buen vínculo con Cami. Acompaño su adolescencia como un gran aprendizaje también. Eh, y la materno, la he maternado y la materno con mucha alegría. La materno con mucha alegría. Me divierto mucho, me divierto mucho. Me agarra más cansada también, calculo yo. Soy bastante codependiente, dirían los que están en el área de la salud mental y demás. Pero es una piba que está viviendo su vida y su juventud académicamente, mucho orgullo. Y ella hace muy poquito me empezó a decir cosas lindas tales como mandarme alguna cosita por Instagram. No hace mucho, porque tipo siempre me amó, es muy cariñosa, pero hace poquito me mandó algo tipo, nunca pienses que hiciste mal las cosas porque como mamá podría escribir un libro de todos tus Mm, éxitos conmigo. Y yo fui te como, desarmó. Y wow, sí. wow. Y con Nico, con Nico es una, em, con Nico siento que todo vale doble, ¿no? Eh, cuando me dice vieja, igual que ella también, los dos me dicen vieja y me dicen Belén, pero cuando Nico me dice algo lindo, para mí es como, em, es muy sanador porque yo sé que Nico sufrió muchísimo no solo mi ausencia por el consumo de drogas, sino también el tiempo y los años que me llevó estabilizarme, ¿no? Que eso tiene que ver con la salud mental, ¿no? Eh, yo llegué tarde a pedir cierta ayuda también. Pensé que sin droga ya estaba, ¿no? Como que bueno, ya está listo. No me drogo Ah, era más. esto, claro. Era esto, tipo, y no, había un montón de cosas que estaban muy mal, Y que tenías que por eso me reaprender. drogué. Claro, es que me drogué porque estaba muy mal, no es que yo me puse mal por drogarme. Yo estaba muy mal antes de consumir. Entonces dejé la droga y eso estaba ahí y él estaba muy cerca y sufrió mucho todo ese periodo de recuperación, de abstinencia, de recaídas. Y, y con Nico hoy tengo una relación preciosa, Hoy disfruta esa pres- mamá que tanto la luchó. preciosa y me empieza a reconocer de esa forma, ¿no? Como una mamá que está presente, que está para él, ¿no? Porque realmente estoy para él. Y, como una mamá que fue mamá muy joven y que la pasó muy mal, ¿no? Yo creo que él me está mirando como un varón de 27 años que tiene enfrente una mamá que está presente, pero que él sabe que estuvo toda rota, ¿no? Y me mira, creo que con esa compasión hoy, Y con una ¿no? mirada amorosa, Total, que es sí, lo más lindo, total, ¿no? Como te puede total, mirar un hijo. total. ¿En qué momento hablaste con ellos de las drogas, más allá de tu historia, ¿no? Digo, me Sí, imagino que habrás laburado mucho el tema de la prevención, digo, sobre todo con... sí, me he pasado de rosca también, tipo, porque soy como la madre pesada que está todo el tiempo hablando de las consecuencias de la marihuana. Y es tipo, che, quiero, no sé, con Cami, voy a ir a tu liceo, quiero dar una charla de THC y tipo, y hablarles del hipotálamo, y tipo, por favor, no te acerques a la escuela, o sea, no me quemes, no, o sea, cortala, ¿no? Soy la madre preocupada de la naturalización del consumo de alcohol, encima en Uruguay la marihuana es Es legal, legal, sí, te iba a decir para eso, mayores de sí. 18, pero Ujú. es legal, los padres fuman
porro con los hijos como Claro, nada. sí, sí. Y yo tipo estoy todo el tiempo Es hablando un del gris y un hilo muy proceso. finito. Sí, es un gris y es muy finito. Y la marihuana trae consecuencias muy complicadas en la psiquis de las personas, sobre todo aquellas más frágiles, aquellas personas Ujú. como yo, que tenemos otra fragilidad y por ende otra respuesta a los psicoactivos. Entonces ahí hay un punto donde la marihuana parece como la amiga de la tierra y de la madre tierra, pero es la amiga del mercado Ujú. y está trabajando bien, rompiéndole la cabeza a los pibes. Lo está haciendo Sí. bien su trabajo, lamentablemente, digo. Pero bueno, eso como esa madre preventiva. Y con Nico, con Cami, yo no he tenido nunca que sentarme a hablar de puntualmente de, bueno, mamá Ujú. es adicta en recuperación. ¿Pero por qué? Porque mi casa siempre ha sido una casa de una adicta en recuperación, que tengo amistades que son personas adictas en recuperación. Trabajo de esto, aparte de mi espacio de radio con una colega Sí. y que es un programa político que me fascina. Siempre estoy tras, digamos, todo lo que son las políticas de Ujú. drogas, las políticas de prevención, las políticas de salud mental. Mi casa es una casa con un lenguaje de recuperación. Ujú. No sé, no hay alcohol en casa, por ejemplo, nunca lo hubo. Es un Eh, espacio seguro, digamos. es un espacio seguro para mí y para todas las personas que yo quiero. Ujú. Que bueno, quizás fue un poco más complejo a la hora de que mis hijos incursionen en el mundo de tomar o no, sobre todo Camila, porque yo nunca, claro, no, un día ella me dijo, yo nunca me voy a tomar una cerveza con vos como muchas de mis amigas se toman con sus papás. No, Pero hay otras cosas que podemos vamos a hacer. hacer 2 millones de cosas, pero esa no, esa Hablamos complicidad no. del dolor mucho tiempo. Mm, Ahora quiero que cerremos esta charla con dos temas que me parece que no sí, pueden quedar afuera. Uno es el capítulo del amor que te sí, llevó a Uruguay. Y sí, el otro es el laburo súper importante que haces sí. en políticas de prevención, Mm, en los programas que pretendés implementar, mm, sobre todo con aquellas mujeres que por ahí están privadas de su sí, libertad. Digo, me parece que por ahí podemos empezar por el capítulo amor. No te quiero robar sí. mucho tiempo tampoco, No, por favor, pero se lo merece este capítulo, se lo merece. Bueno, yo viajé a un evento en Chile una vez y conocí a este muchacho, que hoy es mi esposo. eh, Y me pasó de estar, de verlo la primera vez, el uruguayo, yo Argentina. Fue hasta como una travesía, ¿no? Bueno, tener a alguien del otro lado, el Bayo vengo y vamos haciendo así y nos visitamos y vemos vamos viendo, el famoso vamos cuánto, viendo que después, cuánto puede durar. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánta cuponera de claro. buquebús puede durar este romance? Y empezamos así hace más de 8 años, ¿no? Nos conocimos él en octubre del 2017. Y sí, mi alianza dice 2017. Y, y ahí nos conocimos y empezamos a vincularnos, pero justo fue un momento muy especial porque mi mamá, estuvo enferma, un diagnóstico equivocado que le dieron, que nos dijeron que tenía cáncer de páncreas, lo cual era muy complejo y terminal. Y en ese contexto yo lo conozco a él. Yo me vuelvo de Chile y mi madre en ese escenario, caos, angustia, angustia. Mamá no lo sabía, íbamos los 3 hermanos a llorar todo el tiempo a la puerta del Tremendo. sanatorio, una cosa espantosa. Y que hoy nos reímos, ¿no? Digo, esta nos va a enterrar a todos, ¿no? Como la abuela con 103 años, todos llorando y velándola. Entonces él me llamaba y me dice, quiero ir a verte, quiero ir a verte, quiero ir a verte. Y le digo, mira, no es un buen momento. No es un buen momento. Sería nuestro primer encuentro, porque no había pasado nada. Nos conocimos y fue una cosa, ay, qué lindo este muchacho de Uruguay, qué linda esta chica de Buenos Aires, nada más. Entonces yo le dije, mira, mi mamá está muy grave. Le cuento y le digo, yo no estoy como para recibirte y llevarte a pasear al barrio chino, ¿no? Y él me dijo, justamente me dijo,
creo que este es el mejor momento para que yo viaje, ¿no? Y yo, por supuesto, una Y desconfiada con sí, los claro. varones, digna de la vida mía. Ay, dije, Dios mío, no lo puedo creer. ¿Cómo va a ser el mejor momento? Aparte, ¿quién puede querer venir a ver una mina que supuestamente se le está muriendo la madre y se la pasa llorando? Es un embole esto es terrible. Y él viajó ese fin de semana. Por supuesto, se le pasó en la puerta del sanatorio conmigo. Y, y después fuimos a comer al barrio chino y nos reímos y estuvimos juntos. Y ahí empezamos a visitarnos, ¿no? Hasta que un Hasta que cruzaste día el charco. yo lo fui a buscar. Yo lo fui a buscar a Buquebús. Y cuando baja del barco le digo, ¿le tenés miedo a las motos? Le digo, pues yo ando en moto. Le dije, te traje un casco. Me miró así, yo motoquera de añares, luego subí a la moto, le dije, me dice, no estoy acostumbrado, apretá las piernas fuertes, le digo, Y agarrate vamos. y vamos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a visitarnos, a un noviazgo a distancia, y es la tapa del libro, es el primer varón En el que en el que confiaste. confié, absolutamente. ¿Cómo se llama? Y se llama Rodrigo. Rodrigo. Se llama Y hoy Rodrigo. es tu amor. Total, ya sé. Bueno, nos casamos hace 3 años Está nosotros. casada y todo, mira Sí, a los vos. 5 años de novio nos Muy casamos. bien. Y mi hijo nos entregó las alianzas y yo entré al casamiento, a donde estaba la jueza y ahí una chacra, una cosa de campo, llovía, muy romántica fue. Me la merecía. Y entré con mi hija de la mano y con el hijo de él. La revancha del amor. Fue absolutamente. Mi hija pidió la palabra para hablar delante de la jueza y dijo, yo quiero decir algo. Mamá, por fin te casaste, me dijo Ah, mi hija. Sí, sí, una cosa inhóspita creer que yo podía, digamos, ¿cuántos construir un logros? vínculo. ¿Cuántos Sí, logros? un Belén, vínculo por último quiero total. preguntarte esto que me parece Mm, que está buenísimo que podamos difundir, que es los proyectos, ¿no? Como vos, que mm, atravesaste la adicción que tenés para ayudar a aquellas personas que sí, por ahí hoy están mirando esta nota y hay una mamá del cole y vos sí, ni te das cuenta que se está drogando, un papá del cole, obvio. una amiga cercana, una compañera de laburo, digo, no, no es Mm, que vos llevas un cartel que dice me no, estoy no, drogando, digo, es no. difícil a veces si no es de tu entorno Mm, cercano. ¿Cuáles son esos proyectos que vos tenés, sí, más allá de como periodista, y como sí, sí, próxima psicóloga, como para poder sí. implementar desde el rol protagónico que Mm. te tocó vivir? Sí, mira, yo me dedico desde hace más de 20 años al trabajo en salud mental, como acompañante terapéutica, operadora en adicciones. Trabajé siempre acá en Buenos Aires hasta que me fui para allá. En lo que es Uruguay, soy coordinadora dentro de una organización, de una ONG que trabaja, está especializada obviamente en adicciones. Y yo soy coordinadora dentro de un programa, ¿sí? En la cárcel. Yo trabajo en la cárcel de menores donde coordino un programa de prevención y asistencia, digamos, en conductas adictivas y delictivas. Trabajo con los pibes. Acá trabajaba con pibes en situación de calle, ya trabajo con los que ya están presos y trabajo con un equipo, coordino un equipo, psicólogos, talleristas, operadores. En paralelo a eso trabajo en la misma institución, pero como parte del equipo terapéutico que abordamos pacientes desde Ujú. lo individual. Siempre trabajo mucho con las mujeres, yo coordino junto con una psicóloga el grupo de las mujeres. Tengo chicas en el equipo con las que trabajo que son mujeres. Suelo trabajar, digamos, con mujeres y disidencias porque me parece que hay que tener una mirada, hay que entender, como hay que El entender por el qué. mundo, exacto, como hay que entender el Ujú. Tal mundo cual. con perspectiva de género, porque es una forma de mirar a las mujeres y a los varones o a las disidencias, entendiendo que están atravesados por un montón de cositas. En la adicción también es lo mismo y en la recuperación también, que me pasa de tipo, bueno, ahora ya está bien, que vuelva su hijo a la casa, que lo cuide, no, tranqui, Para, tranqui, es tranqui, tranqui, un... tranqui, tranqui, que no va todo de la mano, ¿no? Y en la radio lo que hago es ponerle voz a muchas de estas cosas, Contemos qué sobre radio es, así pueden todo sintonizarte, qué días, qué horarios. Radio Universal, la 970 AM. El programa se llama Todas las Campanas, lo hago con mi colega Carolina Zavala, todos los días de lunes a viernes de 18 a 20 horas.
Es un programa con tinte político, donde siempre que van legisladores a alguna entrevista o actores de la sociedad, que siempre aprovecho para traer algo de este tema, sobre todo porque de las cosas que más me inquieta es que las personas que toman las decisiones son personas que pueden saber mucho de manera intelectual, cultural, Pero que no lo ¿sí? atravesaron. Pero que no lo han atravesado y tienen una mirada muy, muy lejana Ujú. de lo que es el dolor de la Tal cual. adicción. Entonces pueden tener discursos encantadores sobre la reducción de daños y sobre el Sí, consumo recreativo, ¿sí? Pero en materia de trastorno por uso de sustancia, de coincido consumo totalmente. Deberían problemático, consultar mucho más. tendríamos que Ujú. ser escuchados, Sí, consultados, ¿sí? fuentes de consulta para poder tomar mejores Totalmente, decisiones. Belén, totalmente. yo te agradezco muchísimo que hayas abierto este diario personal tuyo. Fue un placer entrevistarte, tener esta charla con vos. Es muy valioso tu testimonio. Estoy muy segura que estás ayudando a muchas mujeres y a muchos varones también. Mm, Más allá de que nosotros le dimos el tinte de la perspectiva y lo que mm, pasaba con las mujeres y el consumo problemático, siento que este spoiler que hicimos cuando comenzamos la charla sí, de pudiste, sí, saliste adelante, es el mensaje que total. tiene que quedar, ¿no? Para aquella mamá, papá, primo, Mm, prima, sobrino que está desesperado porque hay alguien en la familia que está en consumo problemático, que se puede, sí, que hay que totalmente. pedir ayuda y que con esa ayuda se sale. Sí. Así que gracias. Gracias, Marina. Gracias y buen regreso a Uruguay, Muchísimas donde te gracias. espera Rodrigo. Previo a encontrarme con Nico y a Y esas disfrutar cartas del de amor. las cosas más importantes aparte de la familia, que son las amigas. Gracias, Belén. Gracias por Gracias, haber estado gracias, acá. Marina. Gracias.